Hola profesor y quien esté viendo este video, en esta oportunidad voy a hablarles de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. Eh, esta historia es bastante interesante, aunque puede llegar a ser confusa, pero al final uno creo que sí logra entender lo que pasa, o eso es lo que yo creo. Eh, la historia empieza narrando sobre Juan Preciado, que va de camino a Comala. Él va de camino a Comala porque nos cuentan en la misma narración que va por petición de su madre, Dolores, que en su lecho de muerte le pide que vaya a buscar a su padre, a Pedro Páramo, perdón. ¿Por qué no llevan los mismos apellidos? Es porque como que no lo reconoció, ¿no? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces, en esta travesía, Juan Preciado va caminando y se acuerda de que su madre le dijo de que se vengara de su padre, que le quitara todo lo que pudiera porque es una manera de castigo por el abandono que les hizo, tanto a ella como a él mismo, ¿no? Que es su hijo. Entonces vamos viendo que en el camino a esto, eh, este personaje, Juan Preciado, se encuentra con un arriero, si no me equivoco. Creo que ese era su oficio. Entonces, quien lo lleva, lo va dirigiéndose al pueblo de Comala. Y en este transcurso van hablando, pero también Juan Preciado se va dando cuenta de cómo es el pueblo, que no es el pueblo que su madre le describió, donde había paisajes, todo verdoso, bonito, no. Era todo desolado, era lo contrario. Entonces, el arriero, que se llama Abundio, le dice que se ve así porque este pueblo está prácticamente abandonado, porque ya nadie vive aquí, porque se fueron o porque murieron. Y ahí descubre Juan que Abundio es un hijo ilegítimo también de su padre, de Pedro Páramo. Entonces él ya lo deja y pues él va caminando, sigue caminando por su caminito y empieza a ver a una mujer, una señora, que aparece y desaparece, ¿no? Con aspecto tétrico, es decir, un fantasma, ¿no? Y él le pregunta que dónde vive Eduviges, que es la señora a la cual su madre le había dicho que vaya a esa casa, ¿no? Que cuando llegue al pueblo de Comala busque a esa señora que ella le va a decir, le va a contar más cosas supuestamente. Entonces lo que pasa es que el aspecto le señala, ¿no? Le dice como para allá, ¿no? Entonces él hace caso y sigue caminando. Y, y efectivamente encuentra la casa de Dubiges y ella le hace pasar, le comenta de que ya lo estaba esperando. Entonces él se queda como, ¿cómo? Y dice que su mamá de Juan Preciado ya le había advertido a ella, hacia Eduviges, que él iba a venir. Ya hace una semana ella menciona, perdón, hace un día creo dijo que le había avisado. Y Juan se queda todo desconcertado porque su mamá había muerto hace una semana. ¿Cómo le va a avisar un día antes si está muerta una semana atrás? ¿No? Entonces, eh, ella le dijo que eh, también le dijo que ella podría haber sido su madre y él no entendía por qué y le comenta pues que su madre Dolores se casó se juntó con Pedro Páramo y que un brujo le había dicho que justo en esa noche de su luna de miel, como se le dice, no podía estar con un hombre. Entonces ella, por hacerle caso al brujo, le pide a Eduviges que pase la noche con Pedro Páramo. Y luego un año después ya nace Juan Preciado, pero no en el vientre de Eduviges, sino de, eh, de Dolores. Entonces por eso ella se refería a que podría haber sido ella su madre.
También le comenta de que, bueno, perdón, Juan le dice que lo había traído Abundio, y ella se queda desconcertada porque le dijo, Abundio seguro haber sido otro hombre porque Abundio ya murió hace tiempo, ¿no? Entonces, él sigue en esa confusión, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que había sido un fantasma, ¿no? Entonces, él agarra y tiene esa confusión, ¿no? Y le pregunta, entonces, ¿pero tú sí estás viva? Y es donde ahí desaparece también Eduviges, ¿no? Y luego hay un cambio de historia. Y tiempo atrás van narrando la historia de un jovencito, que estaba en su cuarto, que su mamá lo llamó. Y primero no sé ese nombre, pero luego ya descubrimos que es la historia de Pedro Páramo, el cual desde muy joven estaba enamorado de Susana, ¿no? Y eso es importante porque luego vamos a entender que su gusto, su enamoramiento aún persiste a lo largo de los años. Incluso es el motivo por el cual pasan muchas desgracias, ¿no? Entonces vemos como Pedro Páramo se enamora desde niño eh, de Susana, quien es hija de Bartolomé San Juan. Sin embargo, este señor pues no estaba de acuerdo, él buscaba otros intereses y lo hizo que se casara con Florencio. Igual luego, tiempo después, Florencio se muere eh, y su papá, Bartolomé, se queda con ella y se va lejos del pueblo. Y aquí no lo dice textualmente, pero ya leyéndole y también con análisis de otros compañeros, da a entender, ¿no?, que el trato de Bartolomé hacia su hija Susana no era de una hija, sino era más bien de su mujer. O sea, abusaba prácticamente de su hija, es lo que nos da a inferir ese texto, ¿no? Este pedazo de historia. Entonces, Bartolomé se opone, pues, ¿no?, de que Pedro Páramo finalmente tuviera algo con Susana. Sin embargo, Pedro Páramo, él es codicioso, igual que su papá Lucas Páramo, que por cierto cuando muere él se hace cargo de todo, entonces recibe poder y ya empieza a hacer lo que él quería, ¿no? Y lo primero que hace, pues, ¿no?, porque él seguía obsesionado con Susana, era que al papá, como él tenía plata, pero como el papá no le importaba eso, utiliza otros medios para poder llegar a Susana. En este caso es mandar a su papá a trabajar lejos y que ella se quedara en el pueblo de Comala con él. Para esto, dato importante, que Susana, desde que murió su esposo, o su primer esposo, su primer marido, que era Florencio, como que su estado mental iba deteriorándose. Y eso le sumas a los abusos con su padre, pues se entendía, ¿no? Entonces finalmente lo logra, hace que ella vaya a su casa, a su hacienda, a la hacienda La Luna, creo que era, no me acuerdo. Bueno, era una hacienda. Y en esa hacienda él pues tiene un cuarto para ella, porque ella vive ahí. Y cuando Bartolomé, que es su papá, lo mandan a trabajar a una mina, creo, ahí finalmente lo matan. Entonces él ya se queda con Susana. Sin embargo, Susana, tras la muerte de su padre, hace que sea un detonante prácticamente. Y se enfermaba mucho porque paraba triste. Me imagino que la depresión era la enfermedad que la hacía pasar todo eso. Y finalmente muere, ¿no? Y hasta ahí, para seguir continuando con la historia de Juan Preciado. Luego Juan Preciado, después de que Eduviges se desvaneciera, él sigue caminando y se encuentra con ¿cómo se llama?
con Donis. Donis. Creo que era Donis. No me acuerdo si era Donis. Donis. Sí, Donis. Donis y Dorotea creo que. Bueno, eran hermanos que tenían una relación incestuosa. Eran marido y mujer, pero eran hermanos. A lo cual el esposo, que era el hermano, se da cuenta que llega Juan Preciado. Él aprovecha en abandonar a su hermana y largarse, porque no lo había hecho, se supone, porque como Comala era un pueblo abandonado, no había mucha gente que se hiciera cargo. Entonces él aprovecha que está y la abandona. Y bueno, la hermana se queda esperando, pero nunca llega, ¿no? Y para esto la estadía de Juan Preciado era en la casa de ellos, de los hermanos que eran incestuosos. Y él durmiendo, porque estaba cansado, durante toda la historia empieza a escuchar las voces, los murmullos, los fantasmas, mejor dicho, que lo iban atormentando. Y él, durmiendo en esa casa, mientras esperaban que llegara el hermano, porque el hermano se fue con la excusa de no sé qué fuera a comprar, típico de me voy a comprar tabaco, lo mismo. Entonces, él aprovechaba para dormir. Y en que estaba durmiendo, siente que entra una mujer, una vieja, con vestido blanco, que iba a robar algo debajo de la cama, no sé si era una cobija, bueno, una manta, algo. Y él, pues, con todo lo que había vivido con Abundio, con Eduviges, él asume que es otra fantasma, otro espíritu. Pero luego nos comentan que no, porque la hermana nos dice que su hermana mayor es la que había entrado, ¿no? Pero él iba cada vez así asustándose más. A lo cual luego nos damos cuenta que la muerte de Juan Preciado es por eso, ¿no? Básicamente por todos los, ¿cómo se dice? Por todo el pavor que tenía, ¿no? En medio de la calle, que luego vamos a ver más adelante. Que luego, una vez muerto, él nos sigue narrando desde la tumba. Pero antes de eso vamos a volver a lo de Pedro Páramo, donde había muerto la mujer que él estaba asesinado, que por fin lo había tenido Susana. Después de la muerte de Susana, perdón, había una fiesta en el pueblo. A lo cual esta fiesta, pues la gente no guarda luto y él se enoja, y como él era dueño de prácticamente todo Comala, no hace nada, deja que se caiga en hambruna, en pobreza, y así es como va muriendo la gente, ¿no? Eso sumándole también a que no había mencionado que había una revolución en Comala, que esa parte no me gustó tanto, pues no la narro, pero básicamente es que llegaron unos bandidos, un grupo que quería tomar las tierras de Comala, etcétera, ¿no? A lo cual Pedro Páramo era muy astuto, ¿no? Y mandó a como infiltrarse en esa revolución. No me gustó mucho esa parte. Y bueno, finalmente cuando ya muere su esposa, él se enoja porque no guardan luto, entonces él deja morir, y es por eso que todo el pueblo, más la revolución, hace que desaparezcan, mueran de hambre o simplemente se vayan de ahí, abandonen el pueblo de Comala. Y luego regresando con Juan Preciado, Juan Preciado estaba en la tumba, siguiendo hablando, y escuchaba que en la tumba empezaban a hablar más y más personas en otras tumbas cercanas. Y ahí cuando se da cuenta que él estaba muerto, ¿no? Y no se acordaba cómo había muerto. Y luego en la misma narración nos cuentan que habla con Dorotea, si no me equivoco. Habla con Dorotea y esta le ayuda a recordar y le dice que él había muerto, que después de salir de la casa despavorido de los hermanos incestuosos, se va a la plaza, porque había escuchado, ¿se acuerdan que él siempre escuchaba espíritus, voces? Él va a buscar a la plaza central. Y en todas estas plazas él encuentra más espíritus y llena de pavor, y básicamente muere de miedo, literalmente. Y termina ahí en esa zanja, ¿no? En esa tumba, perdón. Y nos cuentan luego de que, no sé cómo pasa, que termina Dorotea
pasar a estar, o eso es lo que se nos da a entender, de que estaba en otra tumba enterrada muy cerca, pasa a decirnos que la habían enterrado a Dorotea y a Juan Preciado juntos. Y es de esa tumba donde Juan Preciado nos narra toda su historia, toda la historia de esta obra, ¿no? Y es así como finaliza la obra de Juan Preciado, que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Un poco confusa podría llegar a ser, pero me ha gustado, porque me gusta a mí ¿cómo se dice? Lo fantasioso, lo real mágico, no me acuerdo cómo se dice, profesor. Pero me gusta eso, la fantasía. Igual que en Cien años de soledad, que había cosas fantasiosas que no eran lógicas, pero que ayudan, ¿no? Y a mí me gusta ese tipo de obras, incluso de películas también. Y bueno, con eso sería todo, profesor.